PCR, bases moleculares y genética. La reacción de cadena de la polimerasa, o sea, el PCR, es una técnica de laboratorio que permite la producción, o más bien la amplificación, rápida de millones a miles de millones de un segmento específico de ADN, que así se podrá estudiar en mayor detalle. La PCR implica el uso de fragmentos cortos de ADN sintético, denominados cebadores, para seleccionar un segmento del genoma que se amplificará y luego múltiples sesiones de síntesis de ADN. Al ser una técnica fundamental en biología molecular, por ende tiene amplia importancia debido a su capacidad para amplificar secuencias específicas de ADN de manera rápida, precisa y eficiente. De igual manera, las pruebas PCR son consideradas el mejor y más eficaz método para identificar muchas enfermedades infecciosas. Los ciclos. El método se basa en la repetición cíclica de 3 reacciones sucesivas, empezando por la desnaturalización, que el ADN se desnaturaliza, se separan las 2 cadenas de las cuales está constituido. Este paso puede realizarse de diferentes modos, siendo el calentamiento de 94 a 95 grados Celsius de la muestra la forma más habitual. La temperatura a la cual se decide realizar la desnaturalización depende, por ejemplo, de la proporción de guanina y citosina que contenga la cadena, como también del largo de la misma. Otros métodos raramente empleados en la técnica de la PCR serían la adición de sales o agentes químicos capaces de realizar la desnaturalización. El segundo ciclo es alineamiento o unión de cebadores. El cebador se unirá a su secuencia complementaria en el ADN molde. Para ello es necesario bajar la temperatura a 40 a 60 grados Celsius durante 20 a 40 segundos, según el caso, permitiendo así el alineamiento. Los puentes de hidrógeno establecen entre las cadenas de ADN, que es unión ADN con ADN, solo se formarán cuando la secuencia del cebador es muy similar a la secuencia del ADN molde. La polimerasa une el híbrido de la cadena molde y el cebador y empieza a sintetizar ADN. Los cebadores actuarán como límite de la región de la molécula que va a ser amplificada. El último ciclo, que es extensión o elongación de la cadena. En esta etapa actúa la polimerasa, tomando el ADN molde para sintetizar la cadena complementaria y partiendo del cebador como soporte inicial necesario para la síntesis de nuevo ADN. La polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN complementaria a la hebra molde añadiendo los DNTP complementarios en dirección 5' a 3', uniendo el grupo primo fosfato de los DNTP con el grupo 3' hidroxilo del final de la célula del ADN creciente, en el cual se extiende. La temperatura para este paso depende del ADN polimerasa que usemos. Para la polimerasa TAC, la temperatura de máxima actividad está entre 75 a 80 grados Celsius, comúnmente 72 grados Celsius. El tiempo de extensión depende tanto del ADN polimerasa usada como de la longitud del fragmento del ADN que se va a amplificar. Bueno, yo les hablaré sobre la eficiencia y la especificidad de la PCR, que es una reacción en la cadena de la polimerasa. Esas están influenciadas por varios factores, que son los cationes divalentes, los DTPS y el buffer y la temperatura A20. Los cationes divalentes, que son como el magnesio y el manganeso, sus funciones son como confutadores esenciales para la actividad del ADN polimerasa, ya que ayudan a estabilizar la unión entre el ADN molde y la enzima y facilitan la incorporación de los nucleótidos. Sus efectos que llegan a tener son las concentraciones bajas de magnesio, que pueden reducir la actividad de la polimerasa disminuyendo la amplificación, y las concentraciones altas pueden aumentar la actividad, pero también llegan a favorecer la amplificación o la formación de dímeros de cebadores. De los DNTPS, los desoxinucleósidos trisfosfatos, son los bloques de concentraciones del ADN durante la amplificación. Estos llegan a tener sus efectos de una baja concentración y concentraciones altas. La de baja concentración limita la síntesis del ADN, afectando la eficiencia de la reacción. La de concentraciones altas pueden calar a los cationes divalentes, disminuyendo la actividad de la polimerasa y aumentando la probabilidad de errores, que son las mutaciones.
Después el buffer es proporcionado por un ambiente químico óptico que es como el pH y la fuerza iónica para la actividad acimática, ya que el pH influye en la estabilidad de la polimerasa y los ácidos nucleótidos. En la fuerza iónica inapropiada puede afectar la unión de los cebadores al ADN molde, y algunos de los buffers contienen detergentes o estabilizantes para aumentar la estabilidad térmica de una polimerasa. Los efectos de la temperatura que llegan a ser la hibridación de los cebadores, que es el priming. A 20, los cebadores pueden unirse al ADN molde de manera inespecífica debido a una falta de suficiencia de energía térmica. Esto es para romper iones mal emparejadas o está proporcionada para conducir a amplificaciones no deseadas. Su desnaturalización del ADN, esta temperatura es insuficiente para separar las hebras del ADN de doble cadena, lo que significa que la etapa de desnaturalización generalmente es de 94 a 98 grados, que no ocurriría sin una adecuada desnaturalización. No habrá sustrato accesible para la polimerasa llegue a actuar. Uno de los componentes del PCR es la muestra de ADN, que es la muestra que contiene el fragmento de ADN que se desea amplificar. El ADN molde puede provenir de cualquier fuente, como células, tejidos, virus o incluso muestras ambientales. Otro componente son los nucleótidos, que son los bloques de construcción que se utilizan para formar nuevas cadenas de ADN. Los tubos de PCR son pequeños tubos de plástico o a veces de material que resiste altas temperaturas, utilizados para contener la mezcla de reacción en cadena de la polimerasa PCR durante el proceso de amplificación del ADN. Estos tubos están diseñados para soportar los cambios de temperatura extremos que ocurren durante los ciclos de calentamiento y enfriamiento de la PCR. Polimerasa Taq es la enzima responsable de la síntesis del ADN. Taq polimerasa es resistente al calor, lo que la hace adecuada para soportar los ciclos de calentamiento y enfriamiento que ocurre durante la PCR. Cebadores, primers, son secuencias cortas de ADN que flanquean las regiones del ADN de interés. Y por último, el último componente es el tampón químico, buffer, que proveen el ambiente adecuado de pH y salinidad para que la Taq polimerasa funcione de manera eficiente. Además, ayudan a estabilizar los componentes de la PCR y asegurar que la reacción ocurra de manera óptima. Aplicaciones de la PCR, reacción en cadena de polimerasa. En la paleontología, la PCR permite estudiar ADN de restos fósiles de organismos extintos, como mamuts o neandertales, para entender su genética y evolución. También se usa para analizar restos de ecosistemas antiguos, como ADN en suelos o sedimentos, ayudando a reconstruir el pasado. En la investigación es clave para estudiar genes, entender cómo funcionan y medir su actividad en diferentes situaciones, como enfermedades o desarrollo celular. Ayuda a identificar microorganismos y su papel en el medio ambiente o la salud. En medicina, diagnostica infecciones como COVID-19 o VIH, detecta enfermedades hereditarias como la fibrosis quística y analiza mutaciones relacionadas con el cáncer. Permite diseñar tratamientos personalizados según el ADN del paciente, al igual que monitorear la eficacia de tratamientos, como medir la carga viral en enfermedades como el VIH. En ciencias forenses, identifica personas a partir de muestras biológicas, ya sea sangre, cabello o saliva, para resolver crímenes o establecer parentescos. Ayuda a analizar ADN antiguo en restos humanos o evidencia de casos sin resolver, y detecta ADN de animales o plantas para investigaciones legales específicas. Variantes de la PCR. La PCR convencional produce un resultado cualitativo, es decir, la presencia o ausencia de una secuencia genética de interés. Requiere un análisis posterior mediante métodos como la electroforesis en gel para visualizar los productos amplificados. Es utilizada en diagnósticos, investigación, clonación y secuenciación de ADN. La RFLP-PCR es una técnica de combinación PCR y la digestión del ADN amplificado con enzimas de restricción, las cuales cortan el ADN en fragmentos de longitudes específicas. Se utiliza para detectar variaciones genéticas a través de los fragmentos de ADN resaltantes, como en estudios de diversidad genética, identificación de marcadores de enfermedades y análisis forenses. En RFLP-PCR, el ADN amplificado se somete en un tratamiento con enzimas de restricción. Los fragmentos generados se analiza con su longitud, lo que permite identificar variaciones genéticas. La qPCR mide la cantidad de ADN amplificado en tiempo real durante el ciclo de PCR, a diferencia de la PCR convencional, que solo lo hace al final. Utiliza sondas fluorescentes que se unen al ADN amplificado. A medida que se genera el ADN, la fluorescencia aumenta, lo que se detecta en un equipo especializado. Es útil para cuantificar la cantidad de ADN o ARN en una muestra y se utiliza en estudios
estudios de expresión genética, análisis de cargas virales, detección de patógenos, entre otros. La RT-PCR es una variante que se une cuando el material genético de interés es ARN. Antes de amplificar el ARN, se convierte en ADN complementario. El ADN de la enzima transcriptasa reversa. La RT-PCR es fundamental para analizar la expresión genética, ya que permite estudiar los niveles de ARN mensajero en las células. Si se combina con la qPCR, se tiene una RT-qPCR que permite cuantificar la cantidad de ARN específico en una muestra en tiempo real PCR. La PCR múltiple, esta permite la amplificación de múltiples fragmentos de ADN en un solo tubo de reacciones utilizando varios pares de primers. Es útil cuando se necesita detectar varios patógenos o variantes genéticas al mismo tiempo en una muestra, como en pruebas de diagnósticos para infecciones múltiples. La PCR anidada, esta variante se realizan 2 rondas de amplificación. En la primera se amplifican secuencias genéricas y en la segunda se utiliza un conjunto de primers internos que permiten una amplificación más específica y con mayor sensibilidad. Se utiliza cuando se necesita una mayor precisión o cuando la cantidad de ADN en la muestra es baja. Aplicaciones de la PCR. En diagnóstico clínico permite detectar infecciones virales y bacterianas como el VIH, el COVID-19 y la tuberculosis. En la genética forense, identificación de individuos a partir de muestras de ADN. En la investigación genética estudia las mutaciones genéticas y análisis de expresión genética. En la clonación de genes, crea copias de genes específicos para su análisis y manipulación. En la detección de cáncer, identifica mutaciones genéticas asociadas con ciertos tipos de cáncer. Conclusión sobre la PCR. Es una técnica poderosa que ha revolucionado la biología molecular. Sus variantes como la qPCR y RT-PCR y RFLP amplian sus aplicaciones en la investigación genética, la medicina y otros campos. La capacidad de amplificar y analizar secuencias específicas de ADN ha permitido avances significativos en áreas como la genética forense, la biología del cáncer, el diagnóstico de enfermedades infecciosas y la biotecnología. Muchas gracias.